Bienvenido a su canal Visión B. Vamos a grabar el día de hoy un breve video sobre la sequía, un tema también trascendente para la vida normal de la ciudad, o no se diga de las actividades productivas. Bien sabemos que sin agua no podemos hacer casi nada. Además es un líquido vital que si nos falta, pues prácticamente podemos hasta perecer, ¿sí? Entonces, esta es una temática demasiado trascendente. ¿Qué es lo que podemos decir sobre la sequía? Pues la sequía es un fenómeno atípico, ¿sí?, que puede ser resultado de varias cosas. En forma general, es resultado del cambio climático global o del calentamiento global del planeta. Hay una escasez de lluvias, se mueven los ecosistemas, está el fenómeno del Niño, que en este 2024 se va a transitar al fenómeno de la Niña, y eso implica en términos generales o forma muy concreta menos lluvia, menos acumulación de agua en las 210 presas de México, y por lo tanto tenemos una situación de emergencia, ¿sí? Obviamente la emergencia no es igual para todos los estados del país, pero sí existe una situación de emergencia. Se considera, de acuerdo al Monitor de Sequía de América del Norte, su último reporte al 31 de marzo de 2024, que 58% del territorio nacional padece algún tipo de sequía. O sea, más de la mitad de México tiene problemas de sequía. Ahora, si ya nos vamos a la sequía que ellos califican como excepcional, ¿sí?, Sinaloa tiene una parte del territorio en sequía excepcional. Y veámoslo con algunas cifras. Por ejemplo, las presas. Las presas al último corte, ¿sí?, digamos de hace 2 días, el acumulado en las presas es del 12.4% en promedio, las 11 presas de Sinaloa. El año pasado, a esta misma fecha, las presas acumulaban el 31%. O sea, usted compare el 31% del año pasado con el 12% de este año. Obviamente, pues hay un abismo ahí de agua que nos falta en las presas. Pero si ya nos metemos a los detalles, hay presas de Sinaloa que tienen muy, pero muy poca de agua. Concretamente hablemos de la presa Sanalona, que es la que abastece el agua a la ciudad de Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa. Esa presa Sanalona, ¿sí?, que está en el municipio de Culiacán, solamente tiene 9% de agua. 9% de agua. Fíjense, nada más hablamos de este caso, 9% de agua. De acuerdo a la extracción diaria de esta presa, si no llueve para finales de mayo de 2024, Culiacán va a tener problemas de agua. O sea, quiere decir que en junio tendríamos un problema muy complicado para la ciudad. Las autoridades tendrían que estar súper preocupadas por esta situación, porque un escenario sería que va a haber tandeo de agua en las colonias. O sea, no va a alcanzar el agua, o sea, tendrías que administrar el poquito líquido que tengas. A estas alturas, las autoridades tendrían que estar súper preocupadas y ocupadas tendrían que bombear agua de pozos profundos. Creo que hay un programa que van a desarrollar de bombardear las nubes en caso de que haya formaciones de nubes sobre las presas o en los altos de Sinaloa. Se va a tratar de bombardear con aviones especiales, con yoduro de plata, para convertir esa molécula de H2O en estado gaseoso a líquida y hacerla que se precipite. Entonces, quiere decir que pues sí están haciendo algo, pero yo creo que al menos también tenemos que avanzar en el nivel de conciencia de la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer en lo personal o en lo familiar para, digamos, abatir este problema o no profundizarlo? Por ejemplo, pequeñas acciones que puede hacer uno en lo personal. Tomar baños más cortos, ¿sí?
tener mucho cuidado con las fugas en los hogares. Por ejemplo, todo el servicio de lavado que se hace en las casas. Tratar de reciclar agua en las casas. Si yo voy a, por ejemplo, a regar mi jardín y tengo algún agua reciclable que pueda ser utilizable, la puedo hacer. No se diga lavar los vehículos, los carros. O sea, no, ni se te ocurra lavarlo con la manguera. Tendrías que lavarlo con una cubetita, algo que te permita la mayor economía de agua. Las autoridades tendrían que estar pensando y sentar a la mesa a conversar a las empresas lavadoras de autos en Culiacán o en todo Sinaloa. Decir, a ver, espérame. O sea, yo creo que no hay nada más importante que la vida humana. Entonces yo creo que tendrían que platicar con ellos y decir, tú puedes lavar carros solamente, seguir con tu actividad económica siempre y cuando ya sea que tengas un pozo profundo tú mismo o que recicles el agua. O sea, algo se tiene que hacer. Entonces, aunque paguen el agua, tendrías que buscar hablar con todos los establecimientos que son grandes consumidores o grandes usuarios de agua. Las empresas que lavan autos, las empresas agrícolas que son grandes consumidoras de agua, las empresas ganaderas, toda fábrica que utilice, por ejemplo, las fábricas de bebidas gaseosas, que son grandes consumidoras de agua, tendrías que conversar con ellos. Porque, repito, el interés común o el interés público, que somos todos los ciudadanos, debe estar por delante o por arriba del interés privado. Entonces yo creo que ahí tenemos que avanzar, por eso quise traer el tema a la mesa, o sea, o aquí al canal, el tema del agua. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Pues se puede hacer en lo personal, repito, esas cosas que ya les dije, pero en lo institucional, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer a mediano plazo para evitar que este problema se repita. O que si se repite, la sequía no sea tan excepcional o tan extrema como la que estamos viviendo. Por ejemplo, los gobiernos tienen que destinar recursos para tecnificar la agricultura. De cada 10 litros de agua que se acumulan en las presas, aproximadamente 7.5 litros son para la agricultura. Entonces la agricultura es el sector económico gran consumidor de agua. Entonces, una forma de ahorrar agua ahí en la agricultura es tecnificar la agricultura. Eso implica recursos, implica una serie de cosas. Pues entonces, ahí habría que meterle dinero público a tecnificar la agricultura para evitar el riego rodado, el riego de gravedad que desperdicia gran cantidad de agua. Otra cosa que puede hacer el gobierno en general y junto con los módulos de riego y las demás instituciones involucradas es modernizar todo el sistema de distribución de agua. O sea, todo el sistema de canales, la red mayor y red menor de distribución de agua está muy destrozada, muy descuidada. Se transporta el agua a cielo abierto. Se tendrían que, por ejemplo, la distribución de agua, hay mucha pérdida de agua por filtración y por evaporación. Entonces tendrías que transportar el agua entubada. Eso evitaría esas dos fugas. Entonces habría que invertirle recursos. Otra cosa que se puede hacer es la recuperación de aguas residuales de las ciudades. ¿Sí? Eso también se podría hacer. Recientemente acabo de escuchar el día de ayer una noticia de que, por ejemplo, la empresa que va a hacer metanol en Ahome, ¿sí? Hizo un convenio con el ayuntamiento para que la empresa que distribuye el agua del municipio de Ahome pueda venderles a esta empresa las aguas residuales para que ellas las traten y la utilicen para hacer metanol. Ese tema luego lo abordaremos, pero es una buena acción. Ahora, entonces recuperar el agua residuales de las ciudades, que eso se puede hacer. Se puede impulsar una política de eficiencia del agua en general en todas las actividades y la ciudadanía. Y una propuesta que me gusta mucho es que debería fomentarse el gobierno del Estado y federal, junto con las instituciones educativas como la UAS, la UADO, el Tecnológico, etcétera, los tecnológicos, todas las universidades, deberían crear un instituto estatal del agua. Eso permitiría que los investigadores, que personas expertas estén buscando soluciones del agua y desarrollar tecnología para el uso eficiente del agua. Entonces creo que por ahí debemos de caminar. Ya para cerrar el video, para no extenderme demasiado, nomás quiero dejar para sensibilizar más esto.
¿cuál es el impacto de la sequía en términos monetarios en Sinaloa en este ciclo otoño-invierno en la agricultura? Pues miren, hice unos cálculos viendo la superficie que se dejó sin sembrar y los cambios de cultivo que sucedió, simplemente de maíz. En maíz se sembró una superficie menor en este ciclo respecto al ciclo otoño-invierno del 2023 de 257,000 hectáreas, nada más de maíz. Es la superficie que se disminuyó la siembra de maíz. Obviamente hay otros cultivos que aumentaron la superficie. Por ejemplo, frijol se subió, el aumento fue 44,000 hectáreas, el garbanzo fueron 43,000 el aumento. O sea, quiere decir que hubo reducciones en maíz y en trigo y hubo aumentos de superficie sembrada en frijol, en garbanzo, en sorgo y en cártamo. Fueron los cultivos que aumentaron. Haciendo las sumas y las restas, tenemos que más o menos la superficie que se queda sin sembrar, o que se quedó sin sembrar, mejor dicho, en el otoño-invierno en Sinaloa, son aproximadamente 170,000 hectáreas. ¿Sí? Bueno, ¿de cuánto es el impacto económico de esos movimientos de cultivos y de la superficie que se quedó sin sembrar? Es aproximadamente, haciendo las cuentas, de 15,000 millones de pesos. Se dice fácil, pero es una gran cantidad. O sea, el efecto o el impacto económico de la sequía en la agricultura en Sinaloa va a ser de 15,000 millones de pesos mexicanos. Si tenemos un PIB estatal de 390,000 millones, pues quiere decir que el impacto de la sequía en la economía estatal va a ser aproximadamente del 3.8% del PIB. O sea, es una cantidad muy elevada. O sea, son 15,000 millones de pesos menos que se van a dejar de tener por problema de la sequía. Ese es el impacto económico, monetario de este fenómeno climatológico, si le quieren llamar, de esta sequía que estamos padeciendo. Pues esas cifras son. Podemos comentar mucho, pero no quiero alargar demasiado el video. De todas maneras, los leo en sus comentarios. Cualquier cosa que me quieran comentar, con mucho gusto. Y si es necesario, volveremos sobre ese tema más adelante. Les agradecemos mucho su sintonía, su preferencia al canal Visión B. Y le agradecemos que se suscriba si no está suscrito y que active su campanita. Con eso nos ayuda mucho para seguir haciendo videos. Gracias por sintonizarnos y hasta el próximo video. Adiós. Adiós, producción.